Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En un resultado que poquísimos vaticinaron a escala internacional, Donald Trump se convirtió ayer, o en esta madrugada más realmente, en el presidente 45º de los Estados Unidos. Una larga jornada electoral que tuvo un resultado sorpresivo para muchos y que sin duda pues deja ver numerosas luces sobre lo que está ocurriendo en el sistema político norteamericano y las enseñanzas también que un poco deja este proceso para el electorado norteamericano y a escala internacional. De ello estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con el colega Reinaldo Taladrí, periodista de nuestra mesa redonda, el doctor Jorge Hernández, profesor e investigador del Centro de Estudios sobre Hemisféricos y sobre los Estados Unidos, y también el colega Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la redacción internacional del diario Granma. También me estará acompañando, siguiendo la repercusión internacional que ha tenido a través de la web, la colega Aixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba. Con ellos estaremos compartiendo nuestros análisis, intentaremos algunos contactos telefónicos internacionales para escuchar repercusiones sobre este importante tema. A ustedes lo invito a que nos acompañen acá en nuestra mesa redonda. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, como es habitual, pues comencemos con la noticia del día. Bueno, ha sido convocado del 16 al 18 de noviembre el ejercicio estratégico Bastión 2016, según se ha dado a conocer hoy por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como parte de la preparación del país para la defensa. Del 16 al 18 de noviembre se desarrollará en el territorio nacional el ejercicio estratégico Bastión 2016. Durante su desarrollo y en los días nacionales de la defensa, el sábado 19 y el domingo 20 de noviembre, se realizarán maniobras y ejercicios tácticos de diferentes tipos con la participación de unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y otros componentes del sistema defensivo territorial que incluyen el movimiento de tropas y de material de guerra, vuelos de la aviación y explosiones en los casos que se requiera. Del 16 al 18, ejercicio estratégico Bastión 2016, sábado 19 y domingo 20, pues será el Día Nacional de la Defensa. A propósito de eso, también se ha dado a conocer una nota hoy informativa en el que se exonera de la participación en este ejercicio a la provincia de Guantánamo, teniendo en cuenta las graves afectaciones que ese territorio tuvo como resultado del paso por allí del huracán Matthews. Nuestra noticia del día, ejercicio estratégico Bastión 2016, les propongo entonces entrar en el tema fundamental de nuestra mesa redonda de hoy. Para elevar la preparación de los órganos de dirección, de mando, las tropas y la población, y continuar fortaleciendo la invulnerabilidad militar de la nación, del 16 al 18 de noviembre, ejercicio estratégico Bastión 2016. Bueno, como decíamos en nuestra introducción, en esta madrugada oficialmente Donald Trump se convirtió en el presidente 45º de la historia de los Estados Unidos. Un acontecimiento que ha tenido una amplia repercusión internacional y que ha sido valorado desde diferentes puntos de vista en estas últimas horas. Comenzó, por supuesto, provocando un cisma en las principales bolsas del mundo y después pronunciamientos uno tras otro de diferentes gobiernos, de diferentes políticos y también de muchos analistas. Yo les propongo ver cómo lo analizaron esta mañana algunas de las televisoras internacionales para después entrar al análisis con nuestros panelistas. Junto a su familia, Donald Trump saludó a sus seguidores después de conocerse su victoria oficial en las elecciones. Se supo después de largas horas de espera. Quien no ha comparecido, como decíamos, es la candidata demócrata Hillary Clinton. Ha sido su portavoz el que ha anunciado su derrota, un gesto inédito en la historia del país.
Una vez conocida esta victoria, el ahora presidente electo de los Estados Unidos ha confirmado haber recibido la llamada de su principal contrincante en esta campaña para felicitarlo por este triunfo. Ha sido una victoria histórica, dijo el magnate, le ha hablado a la comunidad internacional. Vamos a buscar un terreno común y no conflictos. Además de presidente y vicepresidente, el Partido Republicano mantiene en su poder el Senado y la Cámara de Representantes. El golpe fue tan duro que Hillary Clinton buscó refugio en su casa mientras su jefe de campaña daba la cara ante sus seguidores. John Podesta hizo de tripas corazón para levantar la moral de la tropa demócrata. Misión imposible. El himno de la campaña sonaba por última vez mientras el centro de convenciones de Nueva York se vaciaba de simpatizantes. En sus rostros, la derrota, la desesperación y la incredulidad. Es preocupante para el mundo, señala un simpatizante, casi en estado de shock, como Elise. Yo me mudo a Canadá. Va a ser malo para los homosexuales, para las minorías, porque Trump tiene el Supremo, el Congreso, el Senado, todo el poder, se lamenta Fornia. Desolación también en Park Ridge, Illinois, la ciudad natal de la ya ex candidata. Me va a costar asimilar que los americanos hayamos elegido al protagonista de un reality televisivo como presidente, se lamenta Susan Henn, ante un pastel con el nombre de Hillary intacto. Ante la Casa Blanca, entusiasmo de los seguidores de Trump y ecos de un sueño roto. El del primer presidente afroamericano dando el relevo a la primera mujer al frente de los Estados Unidos de América. Decepción no expresa lo que sentimos, reconocen Katie y Pablo. Hay otra palabra: vergüenza. Felicité a Donald Trump y me ofrecí a trabajar con él en nombre de nuestro país. Espero que sea un presidente exitoso para todos los estadounidenses. Este no es el resultado que queríamos o por el que trabajamos tan duro. Lamento que no ganáramos por los valores que compartimos y la visión que tenemos para nuestro país. Bueno, así se estaba reflejando en las televisoras internacionales los acontecimientos que se desataron desde la noche de ayer, una noche larga. Decíamos ayer, si a las 9 de la noche Hillary Clinton gana la Florida, estará concluida la contienda electoral. Si eso no sucede, será una larga noche como así sucedió. Todavía en este minuto a las 6 de la tarde se está dando como no cerrados los estados de Arizona, Michigan y New Hampshire, y están reflejando los resultados, los pueden ver en pantalla, que en este minuto Hillary Clinton ha acumulado 228 votos electorales contra 279 Donald Trump, mientras en los votos populares Hillary Clinton acumula más de 59.800.000 votos, el 47.7%, mientras Donald Trump acumula 59 millones, más de 59.600.000 para el 47.5%. Hillary Clinton gana los votos populares, Donald Trump gana los votos electorales, que en definitiva son los que deciden estas elecciones en los Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ayer en la mañana todos los medios de comunicación, todas las grandes encuestadoras, todos los que tenían que ver con el tema electoral daban a Hillary Clinton con más de un 70% de posibilidades para ganar estas elecciones, y después en la madrugada hubo que reconocer que Donald Trump era el nuevo presidente de los Estados Unidos? ¿Qué respuesta tiene para eso Reinaldo Taladri? Bueno, bastante gente la está esperando. Los que guardaron el mapa mío en las cajitas lo están esperando. De 19 personas que me hablaron hoy en la calle, siéntete satisfecho como director del programa, espontáneamente, parqueadores, en el agro, camareros, etcétera, lo están esperando, etcétera. Primero, se equivocó por primera vez todo el mundo, desde Fox News, que apoya abiertamente cualquier cosa contra Obama y los demócratas, hasta los más liberales. Se equivocaron los encuestadores, los matemáticos, los historiadores, los sociólogos, los llamados pundits, o sea, los tracatanes, que están siempre estimulando ideas y repitiendo ideas, una traducción bastante arbitraria de mi parte. Se equivocó todo el mundo, pero es más, el equipo de Trump a las 2:30 de la mañana, dos de los principales, los que trabajan, reconocieron a la salida del Hilton donde estaban, que jamás esperaron el nivel de votación rural que hubo, que fue uno de los factores. ¿Qué pasó? Vamos a empezar, ya Randy puso la votación popular, pero mientras hablo explico. Por segunda vez, y esto es preocupante para el sistema como sistema, por segunda vez en 20 años, en menos de 20, bueno, en 20 años,
Gana. Y por quinta vez en la historia. Por quinta vez en la historia, pero cuando el sistema todavía tenía algunos cambios diferentes, o sea, perdón, cuando no había sufrido algunos cambios, por segunda vez Gore y ahora Hillary, gana el que menos votos saca. Eso es disfuncional. Todo el mundo lo reconoce. Pero es más, hay un tuit de Trump de 2012, que hoy lo sacaron, que dice, el sistema de colegio electoral es letal para una democracia. Eso dijo en el 2012, en un tuit que hoy sacó MSNBC y CNN, un tuit que encontraron del 2012. Por tanto, por segunda vez gana el que menos votos saca. No se compliquen. Vamos al mapa. Miren, aquí Randy lo explicó, falta Michigan, falta Arizona y falta New Hampshire. Yo creo que están decididos. Están decididos, esto lo debe ganar Trump. Hay quien lo ha puesto ya. Es muy posible que gane este y este, es muy posible, no se sabe. ¿Qué pasó? Primero, hubo lo que conocemos como doble moral en las encuestas. Hubo mucha gente que por vergüenza, pena o por no querer decirlo, cuando lo encuestaban decía que iba a votar por Hillary, pero iba a votar por Trump. Eso ocurrió y no es común que en un país así eso pase. Una masa silenciosa que estaba Lo que ahí. da idea, sí, pero los encuestaban, eran encuestados. Segundo, sacó casi el 30% del voto hispano, el famoso voto hispano, ese, él sacó casi el 30%, porque muchos hispanos nunca votaban, no se inscribían y por tanto no eran objetos de encuesta. Cuando usted ve las encuestas ve que dice likely voters, posibles votantes, los que están inscritos, que han votado. Como nunca se inscriben, como nunca se votan, no eran objetos de encuesta, pero sacó más votos latinos que Romney. En un año de récord de votación latina. Se suponía que con todo lo que se dijo, el muro, etcétera, 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 ese voto latino decidiera aquí y podía decidir aquí. Pero votó casi el 30%, sacó más votos hispano latino que Romney. Increíble, pero cierto, para mucha gente. Pero esa es una de las razones, que no eran encuestados, no eran likely voters, no eran gente que se inscribían y votaban, y por primera vez lo hicieron. Tercer elemento, ella sacó el 80 y pico por ciento, casi 90% del voto negro, pero sacó 5 puntos menos de voto negro que Obama. Y eso fue clave en Ohio, en Carolina del Norte fue clave, eso es clave. Pero las dos cosas, en mi opinión, más importantes. Lo que decidió la elección fue lo que pasó aquí. Miren bien, a ver si ponemos, vamos a ponchar el mapa. Esto históricamente se llama Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin y Minnesota, se llama el muro azul, o sea, demócrata o el muro azul o demócrata, porque son 5 estados que jamás los republicanos lo ganan, con excepción de Ohio algunas veces, y que estos 4 estados constituyen una especie de muro, que ganando eso ellos aseguran ya discutir cerrado. Aquí fue donde cambió la elección. Estaba previsto, ustedes lo vieron en mi famoso mapa que tanta gente me ha preguntado y tanto cuero me han dado, en el buen sentido, que nosotros pusimos Florida Trump, North Carolina Trump, estos dos los pusimos Trump. Esto no es sorpresa. Arizona podía ser para cualquiera, pero lo pusimos Trump. Y Nevada era difícil, aunque lo ponían Trump. 272, 276 lo pusimos. ¿Qué pasó? El cambio fue aquí. ¿Saben por qué? Por dos razones. Esa es la primera. El famoso firewall blue, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó aquí? Que esos son estados industriales, donde en los últimos 30 años usted va ahí y usted ve las fábricas originales, aquellas de ladrillo cerradas, los pueblos quebrados. Todas esas fábricas se han ido para México, para China, para todos lados. Y Trump no se cansó de repetir en su campaña: yo voy a eliminar el Tratado de Libre Comercio, yo voy a eliminar el Tratado Transpacífico y yo voy a devolver las fábricas para aquí. Voy a ponerle un 35% de impuestos a todo el que mantenga la fábrica afuera y le voy a gravar a los mexicanos impuestos, etcétera, etcétera. Y eso convenció a muchos votantes blancos, cuello azul, o sea, no sé, Jorge, ¿cómo diría sociológicamente? Clase obrera. Clase obrera. Trabajadores, manuales. Blanco, bajo nivel de educación, clase obrera. En todos estos estados, votó por Trump mucho más que lo que toda esa gente votó por Reagan, que fue el que creó el término de los demócratas reaganianos. Trump sacó en este cordón más votos blancos trabajadores que los que sacó Reagan, que creó el término de demócratas trabajadores manuales que votaban por primera vez por un republicano. Superó ese término. Ese es el más importante en mi opinión. El segundo, que estos estados, cuando usted lo amplía,
Por ejemplo, usted tiene Pensilvania, usted tiene donde está Filadelfia, donde están las ciudades concentradas ahí la mayor parte, pero el resto del estado es rural y no tiene tanta población, pero sí la tiene. El nivel de votación en esos condados rurales fue tan alto que la gente de la campaña de Trump dijo que los había superado más de un 20% de lo que ellos habían calculado, que todos estos condados rurales que votan republicanos generalmente iban a votar por ellos. Salieron a votar en masa. ¿Por qué salieron a votar en masa? Randy, yo no lo tengo todavía, no sé si alguno de ustedes lo tiene. El dato por fin de la votación, ese demora un poquito más. Si fue 52%, 53%, etcétera. ¿Qué pasó? Que en esta elección la gente salió a votar contra, no a favor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo salgo a votar para que no elijan a Randy. Y Randy salió a votar para que no me elijan a mí. Yo salí a votar porque tengo un odio profundo por Randy. Randy salió a votar porque tiene un odio profundo por mí. Esa fue motivación clave a la hora de votar. ¿Disminuyó entonces el abstencionismo tradicional de los últimos años? Está por ver. ¿O no? A ver, yo no creo que haya llegado jamás a un 60%. No, si estamos hablando ahí de 59 millones y 59 millones, estamos hablando de 118. Por ahí sale la cuenta. 118 contra 250 millones con derecho a voto. Ya sabemos ahí que, por ahí está. Que hay una abstención altísima. Que yo quería terminar en eso, lo del mandato, para cualquier tema, lo que hablamos ayer del mandato. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que en esta franja, esa votación rural fue tan alta, tan motivada, porque la gente no salía a votar tanto por un programa, en esos casos, sino salía a votar para que ella no salga electa. Yo voy a impedir que salga. Y además salían a votar, muchos de ellos convencidos de que el sistema estaba corrupto. Un altísimo por ciento estaba convencido que el resultado de la elección iba a ser manipulado, y por tanto estuvieron hasta 4 y 5 horas haciendo cola, porque en estos estados, en Pensilvania no hay votación anticipada, es solo ese día. Y eso provocaba esa novedad. Y un último factor, cuando encuestan a los votantes a la salida de las urnas, ¿cuál fue la principal motivación de la gente para votar? ¿Saben cuál fue? El cambio. ¿Qué pasa aquí? Y con esto termino. Obama era el cambio que esa sociedad necesitaba por muchas razones, no solo por la crisis económica grave, sino también sociales. Prometió un cambio, un afroamericano, arrasó. 2012 no había tal cambio, pero todavía logró ganar, aunque apretado. ¿Y qué pasó en el 2016? Que todo ese sistema disfuncional, el gobierno no funciona en Washington, 80% rechazo al Congreso, la gente no cree en la prensa, los coros de la prensa contra la prensa son brutales en los actos de Trump, son brutales, como la gente dice, CNN sucks, la CNN apesta, lo dicen masivamente miles de personas en los coros, en los actos. La gente tiene la peor opinión de la prensa, la peor opinión de los políticos. La gente, quiero decir, más de la mitad de la población de ese país o mucho más. Y que los políticos son corruptos, que los intereses especiales manejan el sistema, cosas que aquí se han hablado hace muchos años. Bien, ese cambio, ahora en el 2016, explotó, pero por dos extremos. Bernie Sanders en el Partido Demócrata y Trump en el Partido Republicano. Por los dos extremos. El caso de Bernie Sanders son todos aquellos del cambio de Obama que después hicieron Occupy Wall Street, que después se sumaron a movimientos y que no tenían voz ni voto, no sabían por dónde, y canalizaron por ahí. Que se sabe que a Bernie Sanders, la cúpula del Partido Demócrata, lo sacó del camino, ¿no? Y además Bernie Sanders, con Donald Trump, Bernie Sanders le ganó este estado a Hillary, de sorpresa. No es, mira que se repite. Bernie Sanders de pronto sorprende a todo el mundo ganándole Michigan a Hillary. Y de pronto, hoy, a esta hora, todavía no se sabe quién ganó Michigan. Un estado demócrata desde el 84. Un republicano no ganaba aquí. Pero Bernie Sanders se lo ganó. Y ese era un aviso. Esa gente o no votó o votó por Trump. Hay demócratas de Bernie Sanders que votaron por Trump. Y lo han dicho. Porque no creen en el libre comercio, toda esa cosa. Ahora, ese es un factor. Y el otro lado es la gente que pide el cambio. Toda esa masa conservadora americana. Aquí hubo un debate, Randy, en una de las mesas que tú dirigiste, de si América había cambiado tanto, creo que fue entre Ernesto y Luis René. Y Luis René, yo creo que la vida le dio la razón, que mi amigo Ernesto no se ponga bravo, de que Estados Unidos sigue siendo blanco. 70 y pico %, y lo demostró aquí. Y a pesar de que Hillary sacó mayoría en las mujeres, por todo lo que pasó, a pesar de que tuvo la mayoría de los latinos, ya expliqué con el 30%, tuvo mayoría en el voto negro, primó esto.
el voto blanco, clase obrera, trabajador en este cordón industrial destruyó, mírenlo ahí, rojo Pensilvania, rojo Ohio, rojo Wisconsin, Minnesota se decidió hoy, ayer no tenía decisión de lo parejo que estaba, y mira, Michigan todavía no está y lo puede ganar, lo debe ganar perfectamente. Bueno, y el otro estado industrial, míralo aquí, que tiene otro estado que fue gran industria, de industria cerrada, míralo aquí, New Hampshire, todavía sin decisión. Cumplió Trump lo que había dicho de que rompería el muro azul de Hillary y que llegaría desde la Florida hasta allá arriba, hasta los grandes lagos, llevando el rojo. Desde Reagan nadie había logrado destruir este muro azul. Claro, Reagan ganó California y Nueva York en el 84. Eso sí fue una hazaña, ganar California y Nueva York. Nadie había logrado este muro. No obstante, terminamos con el dato que tú diste ahora mismo. ¿Qué votación sacó Trump? Yo no creo que haya llegado al 25% de los norteamericanos con derecho al voto. Bueno, entre los que no votaron, más los que no votaron contra él, cuando tú sumas todo eso, él tiene que haber sacado cerca del 25%. Por tanto, cuando se hable, tengo un mandato para ir a casa de Cejito, tengo un mandato para mover a Jorge del CCU para la mesa redonda, cuidado con eso en mandato, porque es una sociedad que queda muy dividida, sumamente polarizada. Hoy en Oakland ya quemaron cosas en la calle, hubo manifestaciones de la gente al solo conocer el resultado, manifestaciones también ahora. Espontáneas. Han llamado, ahora empiezan a llamar a la calma a todo el mundo por el sistema. Claro. Recuerda, año 2000. Ya salió Hillary, ya salió Obama. Exactamente, pero es una sociedad muy dividida, ojo con el mandato. Y que ni siquiera logra ganarle en votos populares a la contendiente. Por segunda vez, eso es preocupante, por ese sistema que muchos consideran arcaico. Bueno, él lo consideraba arcaico en el 2012 del colegio electoral y no la votación popular. Eso puede traer complicaciones. Para muchos dicen que a pesar del récord de voto latino, no logró Hillary los porcientos de votantes entre los votos latinos que logró Obama, no logró los porcientos de votantes entre los negros que logró Obama y no logró tampoco movilizar el porciento de jóvenes que logró Obama, y que ahí están claves también de la derrota de Hillary Clinton. Por cierto que decíamos que casi nadie, yo decía que casi nadie lo pronosticó, porque realmente habíamos tenido una sorpresa. En Cuba Debate se convirtió en el artículo más visitado del día, con miles de visitas, un artículo de Michael Moore el pasado 29 de julio que se publicaba en Cuba Debate, donde Michael Moore decía: el próximo presidente de Estados Unidos será Donald Trump. Ya desde julio lo pronosticaba el cineasta norteamericano y lo decía que era por 5 razones. Decía Michael Moore en su artículo que Trump sería el próximo presidente. Decía: no me cabe duda que si la gente pudiera votar desde el sofá en su casa a través de la Xbox o de la PlayStation, Hillary ganaría por goleada. Pero en Estados Unidos las cosas no funcionan así. La gente tiene que salir de casa y esperar una cola para votar. Y si viven en barrios pobres con mayoría de negros o de hispanos, no solo tendrán que hacer una cola más larga, sino que se hará todo lo posible para evitar que vayan a votar. Así que en la mayoría de las elecciones es difícil que el porcentaje de participación llegue siquiera al 50%. Y ahí yace el problema de noviembre. ¿Quién va a conseguir que los votantes más motivados acudan a las urnas? ¿Saben la respuesta a esa pregunta? ¿Quién es el candidato con los simpatizantes más furibundos? ¿Quién tiene unos fans capaces de levantarse a las 5 de la mañana el día de las elecciones y de ir molestando todo el día hasta que cierren las urnas para asegurarse de que todo hijo de vecino vote? Decía en ese artículo Michael Moore, al que muchos no le creyeron. Y decía Michael Moore: estas son las 5 razones por las que Trump va a ganar. Lo decía en julio. Decía: la primera es el Brexit del medio oeste de los Estados Unidos. Decía: creo que Trump va a centrar gran parte de su atención en los 4 estados azules de Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin. 4 estados tradicionalmente demócratas, pero que han elegido gobernadores republicanos desde el 2010. Y ahí está una de las razones. Decía como segunda razón: este es el último bastión de los hombres blancos enfadados. Y señalaba que nadie va a permitir que después de un negro pues venga una mujer a dirigir los Estados Unidos, a partir de lo que ha significado para esa sociedad tan machista lo que ha ocurrido. Dice: es el pequeño resumen de la mente del hombre blanco en peligro de extinción. Tiene la sensación de que se le escapa el poder de las manos. Señala como tercer asunto el problema de Hillary y dice: seamos sinceros ahora que estamos entre amigos. Ante todo, déjenme que les diga que me gusta mucho Hillary y que creo que le ha creado una reputación que no se merece, pero el hecho de que votara a favor de la guerra de Irak hizo que yo me prometiera que no volvería jamás a votarla. Asumámoslo. Trump no es el mayor de nuestros problemas, es Hillary. Es muy impopular. El 70% de los votantes piensa que no transmite confianza ni honestidad. Cuarta razón que da
Michael Mugar en ese artículo, el voto deprimido a Bernie Sanders, y dice que los que siguieron a Bernie Sanders no irían a promover el voto a favor de Hillary Clinton. Algunos votarían por Hillary, pero no promoverían que otros votaran por Hillary, y otros preferirían no ir ni siquiera a las urnas, se quedarían en casa. Y como quinta razón pone el efecto Jesse Ventura, que es el famoso gobernador que perdió las elecciones, y decía que no se puede subestimar lo que puede pasar para millones de personas indecisas o que dan una manera de votar. Decía, cuando uno está frente al voto es uno de los pocos sitios que quedan en esta sociedad en el que no hay ni cámaras de seguridad ni dispositivos de escucha, no hay reglas, y precisamente por eso y por la ira que tienen algunos contra un sistema político inservible, millones de estadounidenses van a votar a Trump, y no porque estén de acuerdo con él, ni porque les guste la intolerancia y el ego que le caracterizan, sino porque pueden, simplemente. Así señalaba en ese artículo de julio, uno de los pocos realmente que se arriesgó a vaticinar que Donald Trump ganaría estas elecciones. Le pregunto entonces a Jorge Hernández, ¿qué significa para el sistema político norteamericano esta victoria de Donald Trump, este hecho de que sea el ganador de los votos electorales y no de los votos populares, y en general para el sistema político este resultado? Sí, es muy interesante reflexionar sobre esto. Yo creo que la mesa redonda se ha caracterizado en todos sus espacios por evitar la tentación de trabajar con el oráculo, haciendo el pronóstico, la adivinanza. Se ambolló, ¿no? Me quedé con mi mapa de 272-266, ¿no? Gracias, Jorge. Usted es un sabio. Sí, pero en el 2008 la mesa aceptó, en el 2012 la mesa aceptó. Y en esta no aceptó nadie. No, y en esta no aceptó nadie. Excepto Michael Moore. No, lo que, de todas maneras, lo que decíamos en la tarde de ayer era que presumiblemente saldría Hillary con un poquito de precaución. Decíamos, si gana la Florida sí, a las 9 ya hay presidente, si no, será larga noche. Sí, debe ganar Hillary, pero puede ganar Trump, sí, ¿no? Ajá, claro, eso sería, sí, parafraseando algo que Jorge Hernández dijo aquí en el 2008, que hubiera sido válido. No, pero creo que es importante subrayar esto porque evidentemente Randy está leyendo ahí todo ese análisis muy fundamentado y con mucho conocimiento de causa y con elementos de contexto del mes de julio. Lo único que decimos es que en realidad, teniendo en cuenta las pautas que definen los procesos electorales en los Estados Unidos, según los cuales los últimos meses suelen ser determinantes y hasta lo fortuito puede tener algo que ver, una situación económica poco predecible, una crisis internacional que ocurre en el mes de agosto, septiembre, octubre, puede cambiar los pronósticos, eso podría ser válido para relativizar esto. Afortunadamente, bueno, la vida le dio ahí la razón, pero como método yo creo que la palabra que define el análisis político sobre todo es la prudencia cuando estamos en condiciones de tanta inmediatez con el resultado de una elección como esta. No obstante, ¿qué significación? Caben muchas interpretaciones. La primera yo creo que pudiera regresar a algo que estábamos examinando en la tarde de ayer cuando decíamos que como trasfondo los Estados Unidos son un país que está viviendo una sostenida, consistente crisis de carácter cultural, de carácter ideológica, donde están interviniendo muchos procesos de cambios demográficos, todo el soporte tecnológico, y que esto se evidenciaba, recordábamos ayer a la teleaudiencia, a los radio oyentes, que en el 2008 fue muy visible, Taladrí lo recordó ahora, cuando ante el cansancio y el agotamiento de la doble administración republicana y muy conservadora de W. Bush, la sociedad desde el punto de vista subjetivo sentía en ese país un imperativo de cambio y Obama lo protagonizó hasta con su consigna. Después del 2012 eso se suavizó un poco, no, la consigna no fue cambio, eso fue seguir adelante, pero de algún modo eso estaba retratando lo que señalábamos. La gente estaba cansada, estaban hartos de todo un proceso donde el cual no había soluciones, y la manera de expresar este rechazo a las maneras convencionales de hacer política, a los partidos políticos tradicionales y a las figuras políticas que encarnaban los intereses partidistas se ponía de manifiesto entonces en un rechazo a todas estas cosas. Quizás el fenómeno de Bernie Sanders, como también recordábamos, y el de Trump, nosotros no le dábamos mucha posibilidad a ninguno de los dos en el mes de enero y febrero. Trump pudo llegar, Bernie Sanders no llegó. Quizás entre los elementos, si uno pudiera tener una máquina de tiempo para ir adelante o hacia atrás, a la luz del presente, mirando hacia atrás, pudiera decir que quizás el mejor contrincante, tanto para Hillary como para Trump, pudo haber sido Bernie Sanders. Y si hubiera llegado hasta el final, habría que ver cuál hubiera sido
el resultado... Eso mismo dijo el jefe de campaña de Bernie Sanders a las 3:30 de la mañana. Eso mismo que Bernie hubiera ganado. No, en los meses de primaria recuerdo las encuestas que decían Sanders pierde contra Hillary, pero le gana a Trump. Claro. Trump le gana a Clinton, pero pierde contra Sanders. Muy bien. Eso fue enero, febrero. Pero es muy interesante porque lo que trata de decir esta reflexión apresurada es que la sociedad, en efecto, estaba favoreciendo las tendencias contracorriente, anti-establishment y anti-sistema. Desde otro punto de vista, ¿qué significación tiene esto también? Que la sociedad norteamericana, como hemos reiterado aquí en diversos espacios, ha ido experimentando un giro hacia la derecha. Viejas discusiones que hemos tenido de hasta qué punto se puede afirmar que en los Estados Unidos el liberalismo entró en crisis o se agotó. Nosotros la analogía que hemos hecho aquí siempre es que es algo parecido como con el amor. Con el amor se agota, no hay nada que hacer. Si fracasa en otras condiciones, usted lo puede tal vez recuperar. Desde nuestro punto de vista, el liberalismo está en una crisis, está en un agotamiento y por tanto ese país ha ido girando de alguna manera hacia la derecha y este es un fenómeno que tiene vieja data, muy rapidito, pero desde la época de Ronald Reagan, cuando terminó el doble mandato y comenzó la etapa de George H. Bush, de padre, estuvieron los conservadores, los republicanos durante 12 años, un analista político, William Snyder, dijo, la cosecha del conservadurismo reaganiano va a ser un fenómeno de largo plazo, no inmediato. Y quizás la vida está dando razón a esa reflexión porque han transcurrido como una treintena de años y ese país está como que girando a la derecha. Lo último quizás que quisiera subrayar por razones de tiempo es algo que señaló Taladrí, que ayer ya lo anticipábamos también, el llamado voto de castigo. La reacción a favor de Trump hay que interpretarla, entre otras maneras, como una reacción de rechazo al Partido Demócrata, al legado de Obama, que se caracterizó por un grupo importantísimo de promesas incumplidas. Cuando usted ata todos esos cabos, llega también a la conclusión entonces de que el bipartidismo, de esto tú hacías alguna mención hace unos días, el bipartidismo está en crisis en los Estados Unidos. Las corrientes ideológicas, una vez más, con el ejemplo que recordaba Taladrí de los demócratas reaganianos, ¿no? Expresa esto. Recordemos que los conservadores de entonces más acérrimos no estaban en las filas republicanas, eran los demócratas desencantados o desilusionados. Entonces habría mucha tela por donde cortar, pero la conclusión es que los Estados Unidos están cambiando y que se trata de una transición ideológica, política, también demográfica, inconclusa y que el triunfo de Trump, siendo un hombre populista, xenófobo, profundamente discriminatorio y muy aberrado en algunos de sus pronunciamientos, de ser viables esas prácticas. Recordemos que no siempre los dichos en la campaña coinciden con los hechos después, puede llevar a los Estados Unidos como sociedad por un camino poco o difícilmente predecible. Gracias, Jorge, por tu opinión. Este jueves, en la Mesa Redonda, los delegados del Poder Popular y la rendición de cuentas a sus electores. Desde el 1 de noviembre y hasta el fin de año, se está desarrollando en el país el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, momento clave en el ejercicio de nuestra democracia socialista. Sobre este proceso y el papel del delegado se hablará en la Mesa Redonda del jueves, con la participación de la secretaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, una presidenta de la Asamblea Municipal y un delegado de circunscripción. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, en otro interesante artículo que publica hoy Cuba Debate, titulado Las 7 propuestas de Donald Trump que explican su victoria, del politólogo francés franco-español Ignacio Ramonet. Ramonet, entre otras cosas, un conocedor de la comunicación, señala en el análisis en su artículo que dice que esta victoria de Donald Trump significa primero una nueva estrepitosa derrota de los grandes medios dominantes y de los institutos de sondeo y de las encuestas de opinión. Pero significa también que toda la arquitectura mundial establecida al final de la Segunda Guerra Mundial se ve ahora trastocada y se derrumba. Los naipes de la geopolítica se van a barajar de nuevo.
otra partida empieza, dice Ramonet. Entramos en una nueva era cuyo rasgo determinante es lo desconocido. Ahora todo puede ocurrir. Así comienza este artículo. Quizás les pueda comentar después algunas de esas 7 propuestas de Donald Trump que él considera le dieron la victoria, pero me gustaría centrarme en esa primera conclusión de Ignacio Ramonet, la estrepitosa derrota de los medios dominantes, de los institutos de sondeo y de las encuestas de opinión, Sergito. Y eso nos recuerda acontecimientos recientes y nos recuerda también cada vez más que hay factores sociales que están surgiendo, medios de comunicación y tecnologías que están surgiendo, que están intermediando y que no aparecen en esas encuestas, ¿no? Randy, nosotros decíamos aquí que las elecciones este 8 de noviembre era también una prueba de la maquinaria, una prueba del sistema y de toda la maquinaria que mueve ese sistema. Porque los medios de comunicación estadounidenses, los principales, los más grandes, el New York Times, el Washington Post, las principales cadenas de televisión, la misma campaña de Trump señalaba que solo un periódico de Las Vegas había apoyado al candidato, estaban haciendo campaña contra Trump. De cierta manera, por las condiciones, por lo que significaba para el Estado y porque consideraban que no era el mejor candidato, pero estaban contra él. Sin embargo, había unas señales desde el principio que indicaban que a Trump le iba mucho mejor en las redes sociales. ¿Y qué son las redes sociales? Sino una forma de llegarle a ese electorado, de llegarle a esa persona de una manera directa, sin mediación. Él decía una y otra vez que si la CNN o que si los medios lo cubrieran, decía él, ¿no?, de manera honesta, él le llevaría 20% de ventaja a Hillary Clinton. Decía que los medios de cierta manera lo malinterpretaban, lo que él decía, o que intencionadamente lo decían de una manera que causara esa impresión en la gente. Pero la verdad es que las estadísticas dicen que el 44% de los estadounidenses en estas elecciones encontró información acerca de los comicios en las redes sociales, ante una cifra del 20% en los periódicos tradicionales. Por supuesto, la televisión sigue teniendo una importancia, con cerca del 50%, entre 50 y 60%, es el medio más importante en ese país, pero las redes sociales han abierto una puerta para llegarle a la gente sin estar pasando por el filtro ideológico que son los medios de comunicación. Donald Trump, en su cuenta de Twitter, @RealDonaldTrump, tiene 33.000 tweets. En las elecciones han sido, en estos comicios han sido miles de tweets que han terminado en los medios de comunicación, que han generado titulares en el mundo entero y que lo acercan a él directamente a las personas que lo siguen, y en el que él es polémico y dice ahí lo que entienda, aunque dice, como señaló el presidente Obama en la recta final de la campaña, le quitaron la cuenta de Twitter para que no generara ningún escándalo y siguiera el camino que su cuenta decía. El presidente señalaba el hecho de que si no podía tener la cuenta de Twitter, si podía manejar otras cosas más importantes en el país. Pero no cabe duda de que esta es una prueba de que el escenario de comunicación en el mundo entero, no solo en Estados Unidos, está cambiando y que ese poder omnipotente de los medios de comunicación tradicionales está haciendo agua al mismo tiempo que hace agua la política y la forma de hacer política tradicional. Eso ha revolucionado a las propias maneras de hacer. Lo vinculaba Ramonet también a esa crisis, como tú decías, de los partidos políticos tradicionales, de los sistemas políticos tradicionales y al surgimiento de fuerzas de derecha, de fuerzas incluso de ultraderecha, ya no solo en Estados Unidos, sino también él señalaba lo que estaba ocurriendo en Europa, y muchos recordaban también la manera de hacer política que entronizó, por ejemplo, Silvio Berlusconi en Italia. Es decir, toda esa confluencia de multimillonarios que se dedican a la política, de fuerzas que acuden a los mensajes más ultranacionalistas o más discriminatorios, incluso para ganar un electorado que está ahí latente y que solo un mensaje como ese los logra movilizar. Hay un término que se está manejando mucho que le hablan como de la ansiedad blanca. Y lo decíamos aquí, que no tiene que ver exactamente con el color de la piel, como Taladrí mostró. Hay una parte importante del electorado latino que votó por Trump. Eso tiene que ver un poco con la identidad, con sentirse parte de algo, parte de un país, de un tipo de país con unas determinadas características. Y sentir al otro, a la amenaza, al que viene de afuera, al que tiene una religión distinta, al que tiene unas prácticas culturales distintas, como una amenaza. Y eso ha sido muy explotado, como decíamos, no solo en Estados Unidos, algo que está sucediendo en Europa, está sucediendo en otros muchos países. Y lo que sucedió al final es esa prueba de que hay un núcleo duro en ese país que además es contradictorio, porque es un país fundado por inmigrantes, un país multicultural, un país que se fue uniendo, pero que se han aglomerado en torno a un concepto identitario de lo que ellos consideran que son los Estados Unidos, hasta, como diciendo, haciendo un corte hasta un determinado momento, y que considera de que es hora de proteger ese Estados Unidos de lo que viene. Y se sienten amenazados en el sentido de que el inmigrante llega, acepta trabajos menos remunerados, me quita el que yo tengo, el empleador está dispuesto a pagar menos porque el inmigrante acepta ese tipo de salario. Entonces es una amenaza contra mi estilo de vida, con una sensación que tiene bastante extendida de que ellos viven peor que sus padres.
Así que el Estados Unidos que ellos están heredando no tiene la calidad de vida y los estándares de vida que tenía el que le dieron sus padres. Hay sin duda muchísimas razones para poder todavía analizar a fondo. Son las primeras horas, por supuesto, lo que ocurrió en el fenómeno comunicacional, en esa interacción con las masas. Pero Ramonet, por ejemplo, señalaba como la primera razón entre las que llevaron a Donald Trump a la presidencia es haber enfocado sobre todo el mensaje contra los medios. Él decía, les reprochan que constantemente a nivel público en sus mítines abuchear a los deshonestos medios, pero Trump suele afirmar siempre, no estoy compitiendo contra Hillary Clinton, estoy compitiendo contra los corruptos medios de comunicación. Y se convirtió en uno de los blancos preferidos de esta campaña y le sirvió también para mover esas redes sociales. Pero les propongo ir hasta el Centro de Operaciones Internacionales porque tenemos comunicación con Estados Unidos. El corresponsal del diario mexicano La Jornada, David Brooks, está con nosotros ahora al teléfono. México, que ha seguido muy de cerca después del pronunciamiento de Trump lo que ocurrió en la jornada electoral de ayer. Pues sí, ya tenemos listo el contacto telefónico esta tarde con David Brooks, corresponsal del periódico mexicano La Jornada en Estados Unidos. David ha estado durante estos últimos meses muy vinculado, siguiendo la campaña electoral en Estados Unidos y por eso justamente queríamos preguntarle su opinión sobre el resultado de estas elecciones. Primero que nada, es un golpe inesperado y fuertísimo contra la cúpula política de este país y parte de la económica. Es algo que no se ha visto en la historia moderna y es en cierta medida es la expresión masiva de un hartazgo popular que se expresó esta vez a través de un demagogo derechista que se presentó como el vocero de ese Estados Unidos desencantado y furioso con una cúpula que pensaban que ya no lo representaban. Esa cúpula, al mismo tiempo, lo que estamos viendo hoy es la absoluta sorpresa. Algunos dicen por su arrogancia, algunos dicen porque pues han pasado décadas donde se han manejado sin tener que atender lo que es una ola creciente de desesperación, sobre todo entre la clase trabajadora blanca de Estados Unidos. Vale recordar que ayer el expresidente republicano George Bush no votó por Trump, no dejó vacío ahí esa parte en blanco esa parte de la boleta. Gran parte de la cúpula han dicho que no, han expresado a diferentes grados durante toda esta contienda de que no aprobaban de su propio abanderado. Entonces lo interesante aquí es que no nada más es un golpe a la cúpula demócrata, sino a ambas cúpulas políticas y una buena parte de la cúpula económica. Como hemos visto en las últimas horas alrededor del mundo, las bolsas han expresado su gran preocupación, sobre todo por la incertidumbre, porque nadie sabe ahora, como no se esperaba, qué van a ser las consecuencias para los inversores y los dueños del sector financiero a través del mundo. David, ¿qué reacción ha habido entre los emigrantes? Creo que todo el mundo comparte la misma sensación de sorpresa y hasta desde los países de Europa, América Latina, pero que también aquí adentro los sectores sociales cunde el temor, sobre todo entre la comunidad inmigrante de toda América Latina y el Caribe, entre la comunidad musulmana, entre las mujeres y entre los ambientalistas, entre los sindicalistas, de qué implica la agenda que va a buscar implementar, según lo que él prometió, Donald Trump, que va en contra de todos los logros que se han hecho a nivel social, más a nivel de la cúpula. La elección de Trump implica un golpe o tal vez hasta la anulación del legado de Barack Obama, como también de la familia real que de demócrata que se llama Clinton, ¿no?
y entonces es un temblor que con daños posiblemente extensos, ¿no? Y por lo tanto la incertidumbre es lo que y el temor se siente en las calles, se siente en las expresiones de la gente, se siente en la caracterización de esta elección por varios de los medios, algunos llamándolos una tragedia estadounidense. Gracias, David, por estas opiniones para nuestra mesa redonda. Que tengas buenas noches. Bueno, David Brooks, muchos años siguiendo los procesos políticos en Estados Unidos, una visión muy cercana a lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos en ese país y sobre todo en este proceso político. Una elección que ha tenido amplia repercusión internacional que los medios de Estados Unidos y de otras partes del mundo han estado reflejando en las últimas horas, así que les propongo ir hacia donde está nuestra colega Ixa Evia para ver esa repercusión internacional de los resultados electorales en Estados Unidos. Sí, buenas noches. En una apretada síntesis, uno de los recursos que los medios más están usando son las infografías. Ya Taladri usaba el mapa, bueno, casi todos los medios de alguna manera han dado el resultado mediante mapa, no solo el de la elección presidencial, sino también los resultados del Senado y de la Cámara de Representantes, y ha sido un recurso muy utilizado. Bueno, el elemento de la prensa en los propios medios ha sido analizado. Hay un titular que dice que a partir de un estudio que se ha hecho, que a Hillary Clinton la respaldaron 229 diarios, en tanto a Trump solo apenas 13 diarios, y es uno de los análisis que se está haciendo. Se dice, por ejemplo, que la prensa en Estados Unidos está en estado de shock tras la victoria de Trump. Dice que la mayoría de los diarios reaccionaron con incredulidad y subrayan la incertidumbre tras el veredicto de las urnas. Por ejemplo, dentro de los principales diarios de Estados Unidos, en este caso las portadas de los diarios como The New York Times hace alusión a la victoria de Trump, precisamente en los estados claves, a partir del análisis que Taladri hacía. The Washington Post también dice que el menosprecio por los votantes ante el status quo impulsa la derrota de la Clinton. Dice, hay otro estudio que dice que los principales diarios del mundo han calificado de chocante esta victoria, que es el adjetivo más utilizado, y que, bueno, también evidencian la sorpresa que se ha dado. En el caso de la prensa de América Latina, Clarín, un diario titulaba así: Trump ganaba y Estados Unidos comienza una era que conmociona al mundo. La jornada de México, Trump sacude al mundo al noquear a Hillary. En el caso ya de algunos medios de América Latina, comienzan a reflejar las intervenciones de Obama y de la propia Clinton, llamando a la unidad, como se decía aquí, y que hay que garantizar una transición tranquila, como se ha dicho. En el caso de la prensa europea, The Guardian dice que el mundo está asombrado, por ejemplo, y también el diario El País dice que el problema no es Trump, habla del fenómeno Trump como tal. En el caso de La Vanguardia dice que la victoria de Donald Trump es un duro despertar para Europa, y otros diarios como por ejemplo la BBC habla del terremoto que significa para América Latina este triunfo. Habla la BBC de 5 razones de esta victoria y la da, por ejemplo, como el rechazo al sistema y a la clase política tradicional, al desencanto con la situación económica, al discurso del miedo, a la impopularidad de la Hillary y al voto oculto. Las redes sociales, la victoria de Trump es tendencia o ha sido tendencia durante el día. Muchos medios digitales, en este caso Russia Today, por ejemplo, cambió su diseño para reflejar los resultados. Hay un primer tuit de Trump como presidente electo, dice: qué noche tan bella y tan importante, los hombres y mujeres olvidados nunca volverán a ser olvidados, todos nos reuniremos como nunca antes. Fue el primer tuit de Trump, y comienza a tener repercusión también en el discurso que hizo, donde los medios lo han considerado un discurso muy conciliador, que se diferencia mucho de todas sus intervenciones durante la campaña. Hasta aquí, Randy, una rápida síntesis de la repercusión. Gracias, Aixa. Bueno, por supuesto que hay muchísimos elementos que analizar, habrá tiempo en otra mesa redonda, pero estos minutos finales que me quedan quisiera que nuestros panelistas nos dieran sus visiones cercanas a lo que ha acontecido. El hecho de la victoria de Trump, Taladri, pero también la victoria republicana, tanto en la Cámara de Representantes como el Senado, que pudieron representar de cara a ese mandato de Donald Trump. Bueno, primero,
mantienen la mayoría en la Cámara 51-49. No va a hacer falta el voto del vicepresidente, que lo iban a tener. Eso en el caso del Senado. En el caso, perdón, en el Senado. 51-49. Los demócratas recuperaron un solo escaño en el Senado. Tenían que recuperar 4, si no me equivoco. Es una hispana, una latina. Sí, Tammy Duckworth en Illinois y en Nevada, pero en ese no recuperan, porque ese era el escaño de que Harry tenía Reid. Harry Reid. No recuperan. En la Cámara necesitaban 33, apenas 6 o 7. No han terminado todavía, quedan algunos escaños por decidir, pero 6 o 7. Mantienen mayoría los republicanos en los dos. Hay que ver si toda esa cúpula republicana que se opuso a Trump, cualquiera menos Trump, no a Trump, no voté por Trump, etcétera, 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 ahora se reúnen y entonces empiezan esa frase con todo y reconciliar y sanar las heridas y se arreglan. Hay que ver qué pasa a la hora de que empiece a proponer proyectos concretos de ley y toda esa cosa. Y en el caso de los gobernadores, que es uno de los menos seguidos, pero de ahí salen muchos candidatos después, también los republicanos aumentaron la ventaja, creo que tienen ahora 33. Aumentaron 3 gobernadores más, o sea, de los que iban a elección. 5, ¿no? Ajá. Pero de los que iban a elección, no de todo, tienen ahora más. Y también en estados clave mantuvieron, aumentaron. O sea, que hubo un voto mira, la razón número 1 por la que la gente votó, yo lo decía ahí, cuando le preguntaban, era cambio. Y a Hillary Clinton se le asociaba, eso era casi masivo, con un político, como una política o político tradicional, representante de todo lo que estamos rechazando, que no ha funcionado, el gobierno que no funciona, el gobierno paralizado, Congreso, gobierno, etcétera. Es un reflejo de todo eso, los intereses especiales. Símbolo de continuidad. Exacto. Y contra eso es que estamos votando. Por la izquierda, los que votaron por Bernie Sanders, por la derecha, esto. Pero en la elección de ayer fue el motivo número 1. La misma gente que te decía, 70% no tiene temperamento, no tiene condiciones, o que te decía, pero voté, no tanto, por la economía también, siempre lo segundo, pero voté por el que representa el cambio. Y él representaba el cambio en número mucho más que Hillary para los que votaron. Pero cuando estábamos en plena campaña electoral, lo dijimos aquí en esta mesa redonda, lo dijeron la mayoría de los analistas, Donald Trump se convertía en el elemento más divisivo del Partido Republicano. Y se convertía, Sergito, en aquel momento, en la persona que podía hacer estallar el Partido Republicano. Sin embargo, ese partido es el que arrasa en las elecciones y el demócrata entonces es el que entra en un proceso de cuestionamiento a su andar hacia adelante, ¿no? ¿Crees que puede haber conciliación entre esa cúpula del Partido Republicano y Donald Trump? Ya ha empezado ese proceso, incluso muchos de los que en algún momento de la campaña le retiraron su apoyo, están un poco echando hacia atrás esas posiciones. Él tiene una situación difícil, señalan algunos académicos, que el hecho de tener la Cámara de Representantes y tener el Senado al mismo tiempo que la presidencia por supuesto, es bueno, pero por otro lado te quita la excusa de tener una justificación en caso de que no hagas avanzar esos proyectos. Y uno de los temas que tendremos que seguir muy de cerca es cómo se concilia la agenda republicana a lo largo de esta elección, porque el Trump está heredando una serie de problemas graves y también como ha dicho Taladrí, un mandato que él lo puede tener de resolver esos problemas, y a lo que él está apuntando, a regresar los empleos a los Estados Unidos, a darle más asistencia social, a quitarle algunos impuestos a la clase trabajadora. Eso no se resuelve de un día para otro y tiene costo y hay que sacarlo de algún lugar, y hay gente que va a tener que hacer sacrificios, y una parte de los que van a tener que hacer sacrificios son los que representan esos intereses de los republicanos. Y hay que cómo esas agendas se concilian y cómo se integra el poder. Yo creo que el partido recibió oxígeno porque estaba contra las cuerdas ante lo que decían los pronósticos. Ahora el que está en esa situación es el Partido Demócrata. Hay muchas variables de lo que pueda suceder a partir de este escenario, pero sí hay un gran margen de posibilidad, porque además no es lo mismo lo que dice el candidato cuando está en las elecciones que después lo que tiene que cumplir, y cuando todos los resortes del poder de Estados Unidos se sientan sobre Trump y él tenga que asumir posiciones mucho más cuerdas, mucho más con mayor sentido, a favor de los intereses geoestratégicos, los intereses políticos que tiene esa potencia mundial. Sí, sin duda su discurso conciliador de anoche ya es una primera señal que se puede tomar en cuenta. Hay de todas formas muchas disyuntivas, muchas opiniones, Jorge, pero el hecho de que, como decía Ramonet, bueno, es un hombre que se ha pronunciado contra la globalización con un discurso muy nacionalista, pero que a la vez está pues siendo el presidente de la principal potencia del mundo, le da eso un carácter de mucha mirada internacional. Él decía Ramonet, significa que toda la arquitectura mundial establecida desde la Segunda Guerra Mundial
ha cambiado, se está trastocada, se ha derrumbado. ¿Crees que eso es así o crees que realmente lo que habrá es reacomodo de esa arquitectura internacional? Yo diría que hay de las dos cosas. El mundo es un mundo cambiante, pero es un mundo ya cambiado también. La sociedad norteamericana entra dentro de una caracterización similar como la América Latina. Hay puntos de continuidad, pero hay puntos de cambio. Y el reto que tiene Trump, como el hombre que salió presidente, con todo lo que eso representa, más allá de ser una persona o un individuo en términos concretos, tiene que ver con su desempeño profesional ante todo. No es lo mismo ser un empresario o un showman que ser un presidente y que ser el presidente del país que es el centro del imperialismo mundial. En segundo lugar, retomaría algo que decían Sergio y Taladrí. Yo creo que esto le pone retos a los dos partidos, al Partido Republicano por una parte, que estaba tremendamente dividido, no hay por qué pensar de que no lo va a seguir siendo, tratarán de buscar una armonía, de rescatar una imagen de coherencia partidista y eso se expresará en la propia gestión presidencial. ¿Hasta qué punto Trump va a capitalizar el proceso de reconstrucción del consenso republicano? Va a ser exponente realmente de una extrema derecha, de una derecha populista, con todo ese acento que Taladrí describió también, con una base social de hombres blancos, trabajadores y demás, o hasta qué punto va a representar a una derecha razonable. Pero desde el punto de vista del Partido Demócrata, me parece que es importante atenderlo por el reto que esto les está representando. El Partido Demócrata está en busca de una rearticulación y probablemente tenga ahora las mejores condiciones para poderse replantear una plataforma de recambio de cara a un posible futuro. Bueno, apenas son 24 horas, ya se han hablado por teléfono el presidente saliente y el nuevo mandatario electo. Comenzará el proceso de traspaso de mando en los Estados Unidos. Donald Trump comenzará a recibir información clasificada de inteligencia e irán creándose los equipos de transición y por supuesto se comenzará a conocer un poco más del programa real que se plantea Donald Trump y la cúpula de poder ahora hacia la Casa Blanca. Quedan 70 y tantos días para Barack Obama en su mandato y habrá que ver entonces qué sucede en la salida de uno y la entrada de otro. Repercusión internacional, ¿qué puede pasar hacia Europa? Ya se están planteando un ejército europeo como resultado ya de lo que ha pasado en Estados Unidos. En fin, hay muchas cosas todavía que analizar, el tiempo no nos da para más. Yo le propongo la próxima semana llegar a un nuevo análisis sobre este tema y ya estoy invitando a mis panelistas de esta noche. Nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.